¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a realizar la capacitación sobre plan de emergencia y evacuación. ¿Por qué es importante? Justamente de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigen que todas las empresas puedan tener dentro de sus instalaciones y estar preparados mediante un plan, ¿no?, de respuesta de contingencia, un plan de emergencia y tener confirmado o conformado lo que es la brigada de emergencia también. ¿Qué es lo que vamos a lograr, no? Justamente conocer y aplicar procedimientos para que podamos estar preparados y podamos responder ante cualquier eventualidad. Así también como, por ejemplo, comportamientos inseguros, ¿no?, ante cada situación, con el objetivo siempre de salvaguardar vidas, ¿no?, y reaccionar de una manera correcta. Recordemos que las emergencias se dan en todo momento, ¿no? Sobre todo en el momento menos que uno está esperando. Muchas veces los accidentes o las situaciones pueden pasar en 5 minutos. Mm, Uno de los puntos, digamos, que justamente hacen que una persona pueda sufrir un accidente o una lesión, ¿no?, o una situación de emergencia es la confianza. Entonces, por lo cual es importante siempre estar atentos a las actividades que realizamos y también cumplir nuestro plan de contingencia. Podemos, por ejemplo, analizar estas dos situaciones. La primera se puede visualizar, ¿no?, que es un hogar, es una familia donde hay un árbol de Navidad. Entonces se puede visualizar, por ejemplo, que haya habido un cortocircuito y se está empezando a formar un conato de incendio, ¿no?, un incendio. Y en la siguiente imagen podemos ver, por ejemplo, personas que están retirándose de un lugar, que parece que están yendo así, incluso de manera muy apresurada, que muy posiblemente está habiendo una situación, puede ser un sismo, ¿no?, o de repente un incendio o una situación de emergencia. Podemos identificar, por ejemplo, en estas imágenes actos y condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de que se visualiza el árbol de Navidad es una condición insegura porque se ve justamente que posiblemente haya habido una instalación sobresaturada o cargada o en malas condiciones que ha generado una descarga eléctrica, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos visualizar a personas que están retirándose del lugar de trabajo, eh, asustados, en algunos casos están sujetándose y otras veces parece que estarían corriendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos pendientes o pensando sobre una situación de emergencia, ¿nos puede ocurrir? Claro que nos puede ocurrir, ¿no es cierto? ¿Sabemos cómo actuar ante estas situaciones? ¿Alguno de ustedes tal vez ha vivido una situación similar, como por ejemplo un sismo, ¿no?, una situación de emergencia con algún familiar? ¿Cómo actuaste? ¿No? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo reaccionaron las personas que estuvieron a tu alrededor? Por ejemplo, en tu familia, en tu hogar, ¿saben cómo actuar ante una situación de emergencia? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender qué tipos de emergencia hay, clases de emergencia, la importancia de tener una brigada de emergencia y cuáles son sus funciones y sobre los planes de emergencia. Para esto, primero empezamos ¿qué es una emergencia? ¿No? Es un estado crítico producido por una situación que es imprevista y pone en riesgo la integridad física de las personas como también de las instalaciones, ¿no?, de la infraestructura. De no actuar de manera correcta, ¿no?, dicha emergencia seguirá su curso hasta terminar posiblemente en un desastre. Existen tipos de emergencias, por ejemplo, médicas, de protección civil y de seguridad vial. Vamos a identificar cómo son las médicas, cómo son las de protección civil y cómo son las de seguridad vial. Por ejemplo, las médicas. Tenemos como accidentes con personas lesionadas, ¿no?, choques eléctricos, quemaduras, sobredosis, trabajo de parto, ahogamiento, asfixias, golpeados. En lo que es protección civil, por ejemplo, un incendio, una explosión, una inundación, un tornado, una nevada, una sequía, un derrumbe, un desmoronamiento, ¿no?
¿Qué tipos de seguridad, digamos, en lo que es seguridad civil, qué emergencias se pueden dar? Por ejemplo, el disparo de un arma de fuego, digamos que se porten armas, homicidios, allanamientos, secuestros, abuso sexual, ¿no? Violencia laboral. ¿Qué clases de emergencia se tienen, por ejemplo? Según el tipo de riesgo, ¿no? Dentro de esta categoría podemos encontrar los incendios, las explosiones, así como también, por ejemplo, avisos de bombas, de accidentes, de riesgos medioambientales o riesgos externos. Según la gravedad, pueden haber, por ejemplo, conato de emergencia, emergencia parcial o emergencia general. ¿Cuándo es un conato de emergencia? Por ejemplo, un ejemplo claro son los incendios pequeños, los que pueden controlarse, ¿no? Por ejemplo, con un extintor, ¿no? O alguna emergencia de algún accidente que puede ser atendido con un botiquín. Una emergencia parcial ya también es cuando sí se requiere que el personal evacúe, ¿no? Y también que intervenga el personal especializado, como por ejemplo una brigada, ¿no? Y una emergencia general es necesario, por ejemplo, la acción inmediata de equipos especializados, como por ejemplo serían los bomberos, y, y prácticamente todos los medios de protección y ayuda que se puedan tener, ¿no? Según su origen, pueden ser, por ejemplo, de carácter natural y de carácter social. De carácter natural, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los terremotos, los sismos, los temblores, los huracanes, tsunamis, tormentas eléctricas, inundaciones, desastres, ¿no? Y de carácter social, por ejemplo, caos civil, ¿no? Atentados, asaltos, hurtos, vandalismo, golpes de estado, de autodefensa, caos civil, guerras, etcétera. Para esto, como les mencionaba, que toda empresa debe tener conformado su brigada de emergencia. La brigada está formada por mínimo 4 personas, las cuales, por ejemplo, cada una de ellas va a tener una labor. Uno, brigada de evacuación, ¿no? Y desalojo del personal. Otro, brigada de prevención contra incendios, brigada de primeros auxilios y el personal, digamos, que pueda utilizar el extintor, va justamente a accionar al momento de la alarma, ¿no? Y siempre tiene que haber en este grupo un jefe, un responsable de la brigada. En cuanto a la brigada, digamos, de primeros auxilios, está conformado justamente por una persona que tiene como objetivo estabilizar al lesionado hasta que pueda llegar los servicios médicos profesionales, como en caso serían los bomberos, ¿no? Para esto, un equipo básico para los primeros auxilios es el botiquín. Justamente, de acuerdo a la ley, existe una lista los cuales mencionan qué elementos, qué medicamentos, qué insumos son básicos que se debe tener en un botiquín, pero adicional a ello sí tenemos que, digamos, a través del IPRC identificar qué peligros pueden existir en los puestos de trabajo que necesitarían otro tipo de elementos, no equipos para estabilizar a una persona que haya podido sufrir algún tipo de lesión, ¿no? Ahora, la prevención y combate contra el incendio son justamente aquel equipo o personas que tengan conocimientos técnicos del uso de los extintores, ¿no? Para combatir los incendios. Y para lo cual obtiene un equipo especializado para poder realizar esta tarea. Asimismo, incluso puede tener un equipo de protección que le ayude justamente a evitar sufrir algún tipo de lesión al momento de atender este tipo de emergencia. Tenemos al personal de evacuación y de rescate. ¿Quiénes son estas personas, no? ¿Quiénes? Es justamente aquellos auxiliares que ayudan con el flujo de las personas, tanto del interior como en el exterior de las instalaciones, buscando justamente agilizar el proceso del desalojo. Ellas son los que, por ejemplo, pueden comunicar a las personas que están ubicadas en un lugar que empiece a retirarse de los lugares de trabajo hasta llegar al punto de encuentro. Una vez que se llega al punto de encuentro, son justamente estas personas que van a hacer el conteo de quienes se encuentran reunidos ahí
para identificar, por ejemplo, si es que existen algunas personas que de repente se han podido quedar atrapados en otro lugar, ¿no? Es importante, por ejemplo, que las personas que conforman la brigada, ¿no? Deban tener este documento que se llama Acta de Instalación de la Brigada, en el cual justamente se queda estipulado cuáles son las funciones, ¿no? Qué tiempo o periodo tiene justamente la conformación de la brigada. Y también es importante mapear la capacitación de los miembros de la brigada. Son capacitaciones muy distintas a las que tendría todo el personal o todos los trabajadores. ¿Qué capacitaciones deben pasar, por ejemplo, los miembros de la brigada? Deben tener capacitaciones en el uso de los extintores, ¿no? De las clases de fuego, saber cómo utilizar un extintor, cómo y poder inspeccionar un extintor. Serán los responsables, por ejemplo, en inspeccionar los extintores o los puntos de emergencia, como por ejemplo las alarmas, las luces de emergencia, los detectores de humo que se encuentren en buenas condiciones. Luego se tiene, por ejemplo, las capacitaciones en temas de evacuación. Aquellas personas que justamente van a permitir o van a ser los auxiliares de la brigada en temas de evacuación tienen que conocer, por ejemplo, la ubicación de las alarmas que se encuentran en toda la ubicación, digamos, de las instalaciones. Tienen que conocer el plano de evacuación para saber por dónde se deben de retirar. Y en caso, por ejemplo, que haya un punto o una zona de salida bloqueada, tienen que conocer, por ejemplo, otras alternativas para poder guiar a las personas o a los demás trabajadores. También es el encargado de por lo menos hacer las inspecciones de las zonas de evacuación que deben permanecer siempre libres de cualquier tipo de obstáculo para garantizar que en el caso de una emergencia, estas pueden ser utilizadas sin ningún tipo de inconveniente. Luego se tienen, por ejemplo, las capacitaciones al personal que realiza los primeros auxilios, ¿no? Esta persona debe ser capaz de, por ejemplo, curar una herida, realizar, por ejemplo, una inmovilización en caso de una fractura, poder contener, por ejemplo, una hemorragia, reconocer, por ejemplo, si es una hemorragia arterial o una hemorragia venosa, poder atender, por ejemplo, a una persona que ha podido sufrir algún shock, esté desmayada, inconsciente, saber si de repente necesita un RCP, una reanimación cardiopulmonar, o de repente solamente necesita atención o vigilancia si es que la persona se encuentra consciente, poder atender, por ejemplo, por colocarlo de digamos, posición lateral para evitar, digamos, que la persona se pueda atragantar de repente con vómito, con su saliva, ¿no? En caso de que la persona pueda estar desmayado o sufrir algún tipo de situación como por ejemplo una epilepsia, ¿no? Un movimiento involuntario de la persona. También tiene que estar capacitado, por ejemplo, en realizar maniobras de Heimlich, en el cual puedan ayudar a una persona en caso de que puedan sufrir algún tipo de atragantamiento. Les comentaba que dentro de la empresa debe contar con un plan de contingencia, ¿no? Dentro de este plan de contingencia se debe mapear justamente las responsabilidades que vienen a ser desde el empleador, gerencia general, personal administrativo, personal operativo y el personal de la brigada. Dentro de este plan de contingencia se debe nombrar justamente quiénes son los miembros de la brigada, los números de emergencia y también se deben de colocar justamente qué planes o cuáles son los planes de emergencia para cada eventualidad. Por ejemplo, en el plan de evacuación, plan de primeros auxilios, plan de uso de extintores, ¿no? O de incendios. Ahora, luego, cuando elaboramos un plan de emergencia, ¿no? Justamente nosotros tenemos que hacer la planificación y la organización humana. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Poder reducir lo mínimo posible las consecuencias humanas o económicas en caso se puedan dar una emergencia. Es importante, por ejemplo, tener instructivos pegados, por ejemplo, con digamos, los paso a pasos en que deben de realizar los trabajadores en caso de una emergencia. Uno de ellos, por ejemplo, es conocer la alarma.
Todas las empresas tienen un sistema de alarma que justamente es como tipo llave o botones en los cuales el personal puede activar, ¿no? Muchas veces es el personal de emergencias, de evacuación, o puede ser cualquier persona que puede estar cerca al punto de emergencia. Todo el personal es importante que conozca, ¿no? Este sonido y pueda reconocer, identificar que es justamente el que menciona que se debe realizar una evacuación. Ahora, es importante que dentro de las instalaciones se cuente con un diagrama de evacuación, ¿no? De cada piso. Por ejemplo, si se tiene un edificio, se tiene dos o tres plantas, se debe tener de cada una de ellas un plan de evacuación. Se deben de colocar en ese plan de evacuación justamente las flechas de cuál sería la dirección de salida, los puntos donde se encuentran las luces de emergencia, los detectores de humo y la colocación o el punto de donde se encuentran los extintores. Importante también que dentro del plan de emergencia se tenga mapeado la zona segura, ¿no? El punto de seguro, el punto de encuentro. En cualquier organización se puede presentar una situación de emergencia, ¿no? Recordemos que siempre debemos estar preparados para poder afrontar, conociendo justamente el plan de emergencia adecuados para cada uno de ellos. ¿Qué tipo de emergencia se puede presentar, no? En tu ambiente de trabajo. Ya hemos visto que puede presentarse sismos, primeros auxilios, evacuaciones e incendios. ¿Qué podemos hacer en caso de sismos? Lo primero, siempre ante todo, mantener la calma, ¿no? Seguir las instrucciones del personal de brigada que nos den el pauta, por ejemplo, de que ya tenemos que evacuar, ¿no? No utilizar las escaleras. Si es que hay otro medio que podamos nosotros poder salir, no utilizar, por ejemplo, los ascensores también. Alejarnos de objetos pesados o lugares donde tengan ventanas o vidrios. Alejarnos de lámparas colgantes o plataformas. Colocarnos, por ejemplo, bajo marcos o puertas o escritorios, ¿no? En caso de primeros auxilios, también primero siempre mantener la calma, no movilizar al accidentado, salvo que su vida, por ejemplo, está en peligro, en caso, por ejemplo, de que haya un sismo, en caso de que haya un sismo, por ejemplo, que sí, obviamente de repente, o un incendio, la persona tiene que ser movilizada. Debemos llamar al servicio médico, ¿no? Retirar a las personas, digamos, que solamente están visualizando la escena. Y si está calmado, si está consciente, ¿no? Tratar de calmar o ver si de repente tiene algún tipo de lesión, algún golpe, preguntarle qué pasó, ¿no? Para poder monitorear a esa persona hasta que llegue la asistencia médica. Y, por ejemplo, en este caso sí se debe actuar lo que es los primeros auxilios, ¿no? La persona debe realizar, por ejemplo, maniobras de RCP, por ejemplo, maniobras de reanimación cardiopulmonar o de Heimlich, dependiendo la emergencia, hasta que llegue, por ejemplo, el personal de brigada, el personal de emergencia en caso de los bomberos. En caso de evacuación, por ejemplo, apenas nosotros escuchamos la alarma y debemos conocer la alarma, primero guardar la calma, no escondernos, utilizar las rutas de evacuación más cercanas. Si un compañero de repente está asustado, tratar de mantener la calma con todos los compañeros, no tomar objetos, ¿no? Que sean difíciles al momento de trasladarnos, caminar hacia las salidas de emergencia, salir, digamos, de tu zona de trabajo hasta llegar a la zona segura y en la zona segura tratar de colocar, o por lo menos a la persona que se encuentra encargada de la brigada de evacuación, anotar nuestro nombre, saber decirle que estamos bien y poder reportar en caso, digamos, de que haya alguna persona que se haya podido quedar atrapada, comunicarlo, ¿no? En caso de incendios, ¿no? Primero, siempre mantener la calma, ¿no? Luego tenemos que identificar cuáles son las fuentes de incendio, ¿no? Si son, por ejemplo, por tipo A o tipo B en caso de combustibles, o tipo C, por ejemplo, si ha habido una descarga eléctrica o un cortocircuito. Luego debemos de dar señal de alarma, activando la alarma de emergencia. Utilizar el extintor en caso de justamente de del brigadista de incendios y retirarse del lugar, ¿no? Es una forma, digamos, que al momento de que las instalaciones de repente por el incendio existen
humo, podemos utilizar un trapo húmedo, mojado y colocarnos en la nariz y la boca y poder salir utilizando, ¿no? Para poder tratar de mitigar un poco el humo que pueda haber en el ambiente. Ahora, también podemos retirarnos gateando, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno es mucho, digamos, es más pesado que el humo. El humo normalmente va a demorar hasta llegar a nivel del suelo. Quiere decir que a nivel del suelo vamos a encontrar una mayor calidad de oxígeno que vamos a poder respirar. Es importante que todas las empresas deben tener sus insumos, ¿no? Ya hemos dicho que deben de tener su botiquín, ¿no? Los elementos para poder brindar primeros auxilios, los extintores o luces de emergencia, los detectores de humo, ¿no? Y el dispositivo de alarma. Y también la mochila de emergencia en caso tanto de del trabajo como también de nuestros domicilios, ¿no? ¿Qué debe contener, por ejemplo, una mochila de emergencia? Debe tener linterna con pilas, una radio con pilas, una cinta adhesiva, puede haber, por ejemplo, un encendedor, una vela, un silbato, una copia de llaves, una manta ligera, papel higiénico, una plancha de, digamos, puede ser esos de yoga o microporoso, ropa extra, comida, digamos, que no sea, que no se malogre, cuadernos, bolsas plásticas, guantes, ¿no? Un botiquín pequeño, botellas de agua y alcohol medicinal. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos responsables de nuestra seguridad y para eso es importante conocer los planes de emergencia y en caso de una eventualidad o un simulacro, ¿no? Seguir las instrucciones de la brigada. Para que tal vez ustedes no lo conocen o nunca lo hayan visto, es un plano de evacuación, ¿no? Justamente es un plano de distribución de una planta en el cual se muestran cuáles son las zonas de salida a través de las flechas. Se debe de tener justamente pegado dentro de las instalaciones este tipo de señaléticas en el donde mencione las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, ¿no? Y las zonas, por ejemplo, donde se encuentran los extintores y también el punto de encuentro. A continuación, vamos a ver unos videos que puedan detallar eh, una forma mucho más práctica cómo se realiza también un simulacro y también conocer un poco más sobre las brigadas de emergencia.